Buenas noches a todos. Vamos a terminar hoy de considerar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Van a ser varios versículos, así que no vamos a verlo versículo a versículo, sino que vamos a verlo por la temática que toca algún grupo de versículos, ¿no? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el 41 en adelante. Vamos a ver quién me ayuda en la lectura, ya que vamos a leer hasta el final. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bien, hasta ahí leemos ahora y ya vamos a leer, a seguir leyendo. Bien, aquí recuerden que Jesucristo venía hablando de que Él era el pan de vida, ¿no? El verdadero alimento. Entonces, bueno, los judíos no entendían un poco lo que estaba queriendo decir Jesucristo, no le comprendían, ¿no? Por eso es que, dice, murmuraban entre ellos los judíos justamente por esto que decían que Él era el pan que descendió del cielo. ¿Qué significa esto del pan que descendió del cielo, ¿no? Recuerdan que el pan que había descendido del cielo, ¿cuál era? El maná que había comido la nación de Israel mientras peregrinaba por el desierto, ¿no? Esa era una semillita que se depositaba, ellos la recogían y con eso hacían pan. Y era el pan que descendía del cielo, ¿no? Porque el maná venía del cielo. Entonces, ellos no entendían cómo es que Él decía que Él era el verdadero pan del cielo, ¿no? Y Jesucristo va a la raíz de su problema, ¿no? Queriéndoles decir que la dureza de su corazón y porque no creían en Él. Dice en el 43, respondió Jesús: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir al Padre si el que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí lo que está queriendo decir Jesucristo es que Dios atrae a las personas, ¿no? Y estas personas no podían creer porque estaban rechazando esa atracción de Dios. ¿Y cómo es? Fíjense en este versículo que dice que Dios, los que van a Jesucristo son porque Dios los atrae y Jesucristo los resucita en el día postrero. Tienen que pasar dos cosas para que estas personas realmente vengan al conocimiento de Jesucristo y crean en Él. Lo primero, dice el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Lo primero que hace Dios cuando vamos al Evangelio o cuando creemos, o anterior a creer, es hablarnos al corazón. Es hablarnos al corazón. De alguna forma, Dios nos habla al corazón. Dice que el Espíritu Santo
es el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Y es el que habla a las personas para que las personas terminan reconociendo su situación de pecadores y creyendo en Jesucristo. Entonces, para ir a la cruz, lo primero que tiene que pasar es que Dios nos hable. Dios nos hable en nuestro interior de alguna forma, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Todos serán enseñados por Dios. Dice claramente aquí, no es que alguno haya visto a Dios, ¿no? Sino que está hablando de que Dios de alguna forma les va a hablar. Y lo segundo que tiene que pasar, dice que es que le es doblegada, por así decirlo, la voluntad. Porque aquí el versículo está hablando, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dicen algunas versiones, literalmente, ninguno puede venir a mí si el Padre no le arrastra. Y la idea es que Dios nos atrae o nos arrastra hacia Él. Esa es un poco la idea. Y la verdad que Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ni siquiera uno. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. Ninguno estaba buscando a Dios. Yo un día a los 20 años empecé a buscar a Dios. Y cuando encontré a Dios me di cuenta que en realidad era Dios el que me estaba buscando a mí y que había hecho toda una serie de cosas para encaminarme hacia Él. Porque Dios nos arrastra hacia Él, nos lleva hacia Él. Y lo que podemos hacer nosotros, como estaban haciendo estos judíos, es rechazarle. Es rechazarle. Pero la gracia de Dios nos quiere arrastrar, nos quiere llevar hacia Él, para salvarnos, para perdonarnos, para cambiarnos. Fíjense entonces que es lo mismo que había dicho un poquito atrás, en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el versículo 65 dice, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está rondando conceptos similares, que es Dios el que nos atrae hacia Cristo, que es Dios el que nos lleva hacia Él, que es Dios el que decide atraernos hacia Él, ¿no? Y que si uno no es atraído hacia Cristo, no puede llegar a encontrarse con Él. Bien, después aquí Jesucristo sigue hablando y sigue profundizando este tema de el pan de vida, ¿no? Pero lo profundiza un poco más porque fíjense lo que dice después. Yo soy el maná del cielo. Yo soy el maná, el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, el que de él come, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo entero. Dice que ellos, lo leímos en el versículo 41, murmuraban los judíos, el 42, el 42, ¿cómo pues este dice que descendió del cielo? ¿No? Y murmuraban porque el 41, porque él había dicho que él era el pan que descendió del cielo. O sea, ya no habían entendido el pan que descendió del cielo, y Jesucristo va un poco más. Les dice que ¿qué era el pan? ¿Qué era el pan? No, pero el versículo 51, ¿qué era el pan? Que hace que los judíos entiendan menos aún lo que está diciendo. Su carne. El pan era su carne. Entonces ya entiendo menos que antes, ¿no? Primero él dice que es pan, el pan del cielo,
pero después dice que en realidad el pan es su carne. Entonces ya estaban como descolocados. Y él dice, ¿por qué dice que es su carne? Dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Y ahora vamos a leer los versículos que siguen. Y estos versículos son muy mal entendidos, sobre todo por la religión popular, porque la religión popular obviamente entiende que cuando se reparten los símbolos en la cena del Señor, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte en el vino, se convierte en la sangre de Cristo, ¿no? Y ellos le llaman la transubstanciación. Nosotros entendemos, y lo hemos enseñado muchas veces, que es simplemente un acto simbólico, lo que pasa en la cena del Señor. El pan es pan, el vino es vino. Simplemente el pan nos recuerda al Cristo crucificado y la sangre nos recuerda esa sangre que fue vertida en la cruz para limpieza de nuestros pecados. Y cada vez que participamos, cada primer día de la semana, nos lleva a la mente a recordar eso nuevamente, que es tan necesario para todos nosotros, para no olvidar el precio que pagó el Señor. Pero ellos dicen no, otra cosa, dicen no, mira, literalmente esto se convierte en carne, en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Leemos del 52 al 59. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, fíjense lo que dice ahí, que lo malinterpretan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sigamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Bien, fíjense entonces, al decirle todas estas cosas, estos judíos entendieron realmente muy mal y entienden como entiende el católico hoy, ¿no? Que, o en gran parte, que el cuerpo realmente había que comer el cuerpo de Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué? Y porque ellos dicen, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenés vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y verdadera bebida, ¿no? Y lo dice muchas veces así. Entonces ellos dicen, mirá, más claro, échale agua. Está hablando de que realmente había que comer su carne y realmente había que tomar su sangre. Bien. Pero cuando leemos todo el pasaje hay varias pistas que nos ayudan a entenderlo correctamente. Primero, fíjense lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual, está hablando de la carne, su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo entero. ¿De qué estaba hablando él acá? De su sacrificio en la cruz. De su sacrificio en la cruz. La carne que ustedes tienen que comer es mi cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz del Calvario por todo el mundo. Eso es lo que le está queriendo decir Jesucristo, la cual yo daré por la vida de todo el mundo, porque su cuerpo fue puesto en el madero, en ese madero de maldición, ¿no? Y fíjense, como ya decían desde antiguo Agustín de Hipona, no podría referirse a la carne,
Porque si tomamos literal que había que comer el cuerpo de Cristo, tendríamos que tomar literal que había que tomar la sangre de Cristo. ¿Y qué es de abominación para un judío? La sangre. Ellos no podían, vamos a leerlo, Génesis 9:4, ellos no podían comer ningún animal con la sangre. Tenían que derramar toda la sangre y después comer el animal. Dice, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Un judío no podía tomar sangre. Entonces es imposible que Cristo lo que les estuviera diciendo es que ellos tenían que tomar literalmente su sangre para tener la vida eterna. Ni hablar que tampoco tiene sentido el de comer su carne, ¿no? Además, versículo 63, vamos a leer, yo lo vamos a refrescar más adelante, pero dice el 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya les dice literalmente, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espirituales. Yo les estoy hablando de conceptos espirituales. Por supuesto que mi carne es verdadera comida y es verdadera bebida mi sangre en lo espiritual, ¿no? No que tengamos que tomar su sangre ni tengamos que comer su cuerpo, ¿no? Entonces Jesucristo trata de explicarles un poco y ciertas de estas expresiones nos hacen entender el verdadero significado de lo que estuvo queriendo decir Jesucristo, pero los judíos no lo entendieron bien y bueno, por muchas generaciones también no se ha entendido correctamente. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué es que utiliza esta serie de expresiones. Bueno, dijimos, ¿qué significa esto? Significa que Jesucristo tenía que morir en la cruz, dar su vida en la cruz, para que nosotros pudiésemos obtener la salvación del alma, ¿no? Podríamos preguntar por qué usa la figura de comer carne y beber sangre. Bueno, leía 4 aspectos por los cuales se utiliza esta figura de comer su sangre y de beber su sangre y comer su carne. Primero porque lo compara con el alimento, ¿no? Con la comida y con la bebida. Para ir a Cristo tenemos que tener un verdadero apetito, tenemos que tener sed de justicia, ¿no? De hecho, Jesucristo en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Aquellos que hemos creído en Jesucristo hemos tenido una sed, una necesidad de Dios, una necesidad de algo distinto porque lo que teníamos no nos saciaba, no nos satisfacía. Entonces, aquel que come es aquel que siente una necesidad por el alimento, así como nosotros hemos tenido una necesidad por Cristo, un apetito por Cristo. Segundo, él habla de comer la carne, ¿no? ¿Y cuándo alimenta, valga la redundancia, el alimento? Cuando lo comemos, cuando lo ingerimos, no si lo miramos, ¿no? Si yo estoy mirando un costillar hermoso con un olor espectacular, simplemente tengo deseos, pero no me alimenta. Me alimenta cuando lo ingiero. Por eso es que Jesucristo habla de comer su carne. Y eso habla de apropiarse de la obra de Cristo. No solo tener ese hambre, esa necesidad, ese sentido de que lo que tengo no me llena y que quiero a Cristo, sino también habla de la comida y la bebida y de su carne y de su sangre, porque hay que apropiarse, porque la comida realmente alimenta cuando la ingerimos. Tercero, la comida produce deleite. La comida produce deleite, ¿no? Muchas veces nos juntamos entre amigos, en familia, y realmente disfrutamos más allá de la charla los alimentos. También Cristo, como alimento espiritual, produce deleite en nuestra vida.
Y cuarto, así como nosotros dependemos nutricionalmente de la comida para estar saludables, de la misma forma nosotros dependemos de este alimento espiritual que es Cristo para estar bien espiritualmente. Entonces, por eso es que Jesucristo utiliza esta figura del pan, de su cuerpo como la carne y de su sangre como algo que hay que beber, como alimento, porque lo que había que hacer es tener sed, apropiarse de esa obra, deleitarnos en la obra de la cruz y también va a ser nuestro sostén espiritual al nutrirnos con Cristo. Bien, seguimos más adelante. Desde el 60 al 71. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muy bien, fíjense entonces, después de oír este mensaje, dice que al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, algunos dicen que no entendían o les parecía muy duro el hecho de comer su carne y beber su sangre, pero otros comentaristas creen que se está refiriendo a eso y a otras cosas de su discurso de porciones anteriores. Entonces, cuando piensan en todo eso, ellos dicen, dura es la palabra esta, duro es lo que pide, duro es lo que exige. ¿Quién puede oír semejante mensaje? ¿Quién puede cumplir semejante mensaje? ¿Quiénes eran estos que decían? Eran discípulos. O sea que eran seguidores. Eran personas que trataban de copiar sus enseñanzas, trataban de hacer las cosas que él decía. Y ellos dicen, es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, dijo, ¿esto os ofende? Y dice, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo que yo os he hablado es espíritu y vida. De vuelta, ahí les explica que lo que él les había estado diciendo era una enseñanza espiritual que no era literal, que había que comer su cuerpo físico ni tomar su sangre físicamente. Él dice, pero algunos de vosotros no creen. Y la incredulidad es lo que nos impide entender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dice el versículo siguiente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Dice, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Lo mismo que dijimos recién. Y el 66, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Cuando fueron entendiendo, después de escuchar, porque ellos iban siguiendo a Jesucristo, iban escuchando enseñanzas tras enseñanzas, pero esta enseñanza es como la que colma el vaso, y esta gente que había pagado un costo por seguir a Jesucristo, decide volverse atrás, decide no seguirlo más, ¿no? Y Jesucristo habló mucho de esto. Entre pasajes conocidos está Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14 se habla del costo del discipulado, el costo que implica seguir a Jesucristo, ¿no? Si alguno ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno pone, en otros pasajes dice la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí, ¿no? También Jesucristo ahí en Lucas 14 habla de calcular, ¿no? Como aquel hombre que antes de ir a la guerra calcula si va a poder ganar, no tiene que pedir condiciones de paz antes de empezar a pelear. Entonces el discipulado, es decir, seguir a Jesucristo, seguir las enseñanzas de Jesucristo, tiene un costo, tiene un costo. Y estos pseudo discípulos, por así decirlo, cuando entendieron un poquito qué es lo que implicaba seguir a Jesucristo, cuando tal vez vieron que su Mesías no era el Mesías libertador que estaban esperando, sino un Mesías que iba a morir en la cruz, bueno, esta palabra es dura de oír. Junto con todas sus otras enseñanzas, esta palabra es dura de oír. Esto es demasiado para mí, hasta acá llego yo. Fíjense, una vez me acuerdo, vino un joven a esta iglesia, y le gustaba las reuniones y le gustaba la palabra, todo. Pero un día dice, la verdad que eso de ser virgen hasta el matrimonio, la verdad que no es para mí. Yo no podría vivir así como ustedes. La verdad que yo no podría. Así que yo me quedo con lo mío, hasta acá llego. O sea, ese es mi límite. No puedo obedecer eso, vivir de esa forma, ¿no? Y bueno, alguien que pretendió en un momento ser discípulo, que pretendió en un momento acercarse a Jesucristo, pero cuando fue entendiendo las demandas de Jesucristo, se volvió atrás. ¿Qué pasa en general cuando las personas se le van seguidores? Se pinchan, empiezan a preguntar, che, ¿qué hicimos mal? ¿Qué está pasando que están bajando nuestra cantidad de seguidores? ¿No? Si ustedes ven gente popular o gente que quiere atraer masas, va adaptando su mensaje acorde a lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesucristo ante esta masiva pérdida de discípulos. Dice, versículo 67, entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Durísimo, durísimo. Yo no voy a rebajar ninguno de los requerimientos que tengo. La salvación es por comerme, y este comer y beber no es otra cosa que creer en Jesucristo. Cuando nosotros estamos creyendo en Jesucristo, hemos comido la carne de Cristo y hemos bebido su sangre, espiritualmente hablando, porque nos hemos apropiado de la obra de Jesucristo. Pero esto era muy duro para muchas personas, y Jesucristo dice, Él no cambia, no relaja reglas para tener más seguidores, cosa que lamentablemente se hacen en muchas iglesias, ¿no? Y vemos personas que van años a iglesias y bueno, simplemente es la pareja, un día es una pareja, otro día es otra pareja, están mal juntados, pero no importa, mientras que ofrenden no pasa nada. Y así un montón de excepciones que hacen, porque lo único que importa son otras cosas, es tener un templo lleno, lo que importa es tener las arcas muy bien con dinero y otras cosas, pero no importa realmente lo espiritual, transmitir la voz de Dios a las personas. Pero esto no es lo que hace Jesucristo. Jesucristo no relaja ninguno de sus
requerimientos, los que Él ha especificado en la palabra, ¿no? Y simplemente nosotros, hay veces como pastor, toca decir cosas duras y difíciles, pero yo no soy legislador. Yo no soy, ninguno de nosotros es legislador en el sentido de que podemos hacer o modificar las leyes o los mandamientos de Dios. Simplemente tenemos que, como decía el apóstol Pablo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Se lo decía en su despedida allí a los ancianos. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Pedro, pero en nombre de todos los discípulos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y qué hermosa frase, porque realmente cuando pensamos, Cristo no tiene otra opción. No hay otro semejante a Jesucristo. Hay una hermosa canción que cantamos, ¿a quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en necesidad? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dice esa hermosa canción. Y realmente Cristo no tiene comparación. Cristo no tiene comparación. Pero hay veces que nos equivocamos. Vamos a leer Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, y nosotros también hay veces que, si bien Cristo no tiene otra opción, y ojalá tengamos siempre esta visión que tiene el apóstol Pedro, ¿a quién iré? ¿A dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde me voy a alejar de vos? Pero hay veces que, como la nación de Israel, nosotros también caemos en esto mismo y podemos alejarnos del Señor. Y cometemos los mismos pecados que ellos. Dejaron la fuente de agua de vida, dejamos a Cristo de lado y cavamos para sí cisternas que no retienen agua. Y después hay sed, después hay falta de saciedad. ¿Y por qué? Porque la forma en la que nosotros nos hemos buscado de satisfacer nuestra vida no llena, porque son cisternas rotas, que no retienen agua y que siempre la pierden. ¿A quién iremos? Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Ellos, los discípulos, reconocían que en primer lugar Jesucristo no tiene parangón, no tiene comparación, no tiene igual. Segundo, reconocían que Cristo es aquel que tiene esa palabra que da vida eterna. Esa palabra que a veces nos va a exhortar, esa palabra que a veces nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a redarguir, nos va a consolar, ¿no? Tantas funciones tiene la palabra de Dios en nosotros y la primera y principal nos ha dado vida y es la que nos sostiene. ¿Y a quién iremos si es Cristo el que tiene esa palabra para nosotros? Pero lo tercero, ellos reconocen a Cristo como el Mesías, ¿no? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Similar a lo que le dijo Pedro a Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros entendemos que vos sos el Mesías enviado por Dios, ¿no? Pero es para pensar si en nuestro corazón Cristo tal vez tiene algún rival, ¿sí? O podemos decir, uniéndonos con Pedro, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna en mi vida. Y terminamos diciendo cómo Jesucristo escoge a los 12 discípulos, incluso ya empieza a revelar un poquito que Judas era aquel que lo iba a entregar, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12, ¿no? Bien, ¿qué hemos visto en Juan 6, ¿no? Este gran discurso sobre el pan de vida, ¿no? Donde Jesucristo es aquel alimento que necesitamos para nuestra vida. Alimento para salvarnos, por eso hay que comer ese alimento, y el alimento diario que necesitamos para andar por este mundo
y tener satisfacción, tener plenitud y tener fortaleza espiritual. Hemos dicho que mal interpretado estos versículos hablan de que literalmente se convierte en la carne de Cristo y literalmente se convierte en la sangre. Dijimos que eso no puede ser, porque si fuera literal tendrían que tomar los judíos o nosotros también la sangre, pero principalmente a quienes les hablaba eran judíos y tomar sangre era abominación para ellos. Y también hemos comentado que Jesucristo decía que eran palabras espirituales las que él había hablado referente a el pan de vida. También dijimos al principio que Cristo atrae a las personas, que nadie va a Jesucristo si no es atraído por Dios, si no es arrastrado por Dios hacia Él. Y gracias a Dios que así lo hizo, porque nosotros estábamos muertos y ninguno de nosotros por nuestros propios medios iba a poder llegar a Dios. Y para terminar, dice 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Tal vez Dios por un tiempo te viene atrayendo, te viene arrastrando, pero aún no quiero doblegar mi voluntad. Qué importante es que no resistamos más a Dios. Esteban le dice a los sacerdotes allí en Hechos capítulo 7, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿no? Si Dios te está hablando, como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está hablando, si Dios te está atrayendo para que confieses tus pecados, para que le pidas perdón a Dios, no dejes pasar más el tiempo. Es el momento de realmente comer este pan, comer esta carne, tomar esta sangre, espiritualmente hablando, que significa aceptar a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador personal. Porque realmente es el único que tiene palabras de vida eterna. Que Dios bendiga su palabra.